Mediante la preparación alcanzamos el éxito. Y qué mejor éxito que el de estar preparado para la venida del Señor. Llenémonos del Espíritu Santo y percibamos cómo cada parte de la historia se convierte en un bucle que llegará a su fin hasta el día en que Cristo venga. Volvamos a la palabra. Seamos parte de las personas que quieren realizar el gran cambio mundial, aprendiendo cada día más de Él e informándonos de cómo se está desarrollando la venida del Señor. Volvamos a la palabra con el pastor Francisco Flores. Acerquémonos cada día más al regreso de nuestro Dios. Muy buenas noches, mis apreciados. Es un placer encontrarnos otra vez en este su programa Volvamos a la Palabra a través de su radio Fe y Armonía, que se transmite desde Colombia. Es un placer saludarles en este lunes 4 de julio. Hoy, por cierto, se está celebrando en este país de Norteamérica la independencia. Hoy es 4 de julio y desde el año 1776, cuando se declaró la independencia de este país, los americanos y todas las personas que vivimos en este país celebramos el Día de la Independencia. Hoy es un día feriado acá, no se trabajó y ya se pueden escuchar los fuegos artificiales y los ruidos que hacen porque se acerca el momento cuando celebran, hacen desfiles, etcétera, etcétera. Es una ocasión bastante memorable, histórica, bonita y digna de recordar la libertad del país. Muy bien, quiero comenzar recordándoles que visiten mi página de internet frankfloresbible.com. Allí van a encontrar ustedes estudios bíblicos, predicaciones, enlaces para estudiar la lección de la escuela sabática. También van a encontrar allí los enlaces para conectarse a estos programas radiales y también enlaces a mis sermones que están en el canal de YouTube. Allí van a encontrar una serie de cosas y también estamos desarrollando otra serie de actividades en la página web, como por ejemplo, vamos a tener una sección en la cual vamos a estudiar versículos difíciles de la Biblia y también otra sección en la cual vamos a colocar materiales para que ustedes puedan allí simplemente observar y estudiar. Esta noche quiero recordarles también acerca de las redes sociales de Instagram y Facebook, Frank Flores Bible. Vayan a su Instagram, a su Facebook y síganme en las redes sociales. Cada día tenemos un minuto espiritual, solo un minuto. En un minuto podrás escuchar algo de la palabra de Dios y también puedes comentar, hacer preguntas, etcétera, etcétera. Y ahora que estamos conectados, quiero invitarte, si estás allí, a que también hagas tus preguntas por acá y comentes. Dinos de dónde estás viéndonos, desde dónde nos escuchas. Y de esa manera podremos tener la oportunidad de saludarte. Muy bien, sin más preámbulos y agradeciéndoles a todos ustedes su audiencia, su preferencia por este programa a través de Fe y Armonía, el programa Volvamos a la Palabra, vamos a tener una oración. Muchas gracias, Padre, porque tenemos esta oportunidad grandiosa de ir a tu palabra y estudiar, encontrarnos en ella las cosas que tú quieres que sepamos. Muchas gracias por darnos este privilegio, Señor. De verdad que somos muy bendecidos de tener la Biblia y de poder estudiarla en libertad todavía. Gracias, Padre Santo, por asistirnos y acompañarnos en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche nuestro tema se titula Sorprendidos. Sorprendidos. Cuando tú te levantas en la mañana y cuando vives el día a día, si tienes la oportunidad de escuchar, mirar noticias, te podrás dar cuenta que las noticias en el mundo no cambian mucho. En la época en la que estamos viviendo, es muy difícil encontrar buenas noticias en un periódico.
Las noticias que abundan en los periódicos, en la internet, en la radio, en la televisión, son más que todo noticias acerca de cosas negativas que suceden en el mundo. Asesinatos, robos, ultrajes, abortos, guerras, huracanes, tornados, terremotos. Esas son las cosas que abundan. Epidemias, lo más normal, lo más común, lo más reciente. ¿Deberíamos estar nosotros sorprendidos de que estas cosas estén pasando hoy día? ¿Deberíamos nosotros sentirnos como asombrados de saber que en el mundo está sucediendo todo esto? Pues no, porque el mundo, mi querido, se está dirigiendo a un evento. Ese evento en la Biblia se llama la segunda venida de Jesús. Y el mundo está dirigiéndose paso a paso a la culminación de ese gran evento. Y no es solamente en el plano político, donde vemos que presidentes, dirigentes de países se han vuelto anárquicos, se han vuelto autócratas, se han vuelto dictatoriales en su rol como gerentes o gobernantes de los países, queriendo hacer solamente lo que ellos quieren. Vemos cómo abunda la corrupción en el mundo, en países donde se roban el dinero y no tratan a todo el mundo con justicia. Todo esto que nosotros vemos en el campo político, lo que vemos en el campo económico, cómo vemos las bolsas de valores derrumbarse de un día para otro solamente porque haya una noticia de una guerra o solamente porque de repente asesinan a un presidente y las bolsas se vienen abajo, la gente pierde dinero de la noche a la mañana, aquel que tenía mucho de repente no tiene nada. ¿O qué tal en el campo social? Nosotros vemos cómo está la sociedad y nos preguntamos qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos nosotros como sociedad. Y por eso el programa se titula ¿Sorprendidos? ¿Estamos nosotros sorprendidos de que todas estas cosas estén pasando? No deberíamos. Miren, yo estaba mirando las noticias y voy a compartir con ustedes unas diapositivas que tengo acá. Déjenme ver si puedo compartir esto. A ver, voy a buscar. Bien. Las noticias diarias sorprenden, asombran a más de uno. Y les voy a comentar acerca de dos noticias de las cuales vamos a hablar. No vamos a hablar de las noticias, sino que las vamos a mencionar solo como ejemplo de las cosas que suceden en esta tierra. Nos sorprende, por ejemplo, enterarnos que los hijos maten a sus propios padres. ¿Ustedes se imaginan lo que significa que los hijos maten a sus padres? Que esas criaturas que fueron criadas, que fueron crecidas, alimentadas, vestidas, sostenidas, llevadas al médico, por quienes sus padres se trasnocharon más de una vez, cuando crezcan, se les mete en la cabeza el diablo, porque no hay otra razón para que un hijo mate a su padre, y de repente, sin más ni más, acabar con la vida de sus progenitores. Eso es increíble. Eso es una cosa que cuando uno la lee, cuando uno la ve en la noticia, cuando uno mira o lo lee por el internet, uno dice, ¿cómo puede estar sucediendo esto? Y miren estos dos casos. Estos dos muchachos, Eric y Lyle Menéndez, hijos de una pareja de cubanoamericanos. Esto sucedió por allá en el año 1989. Y tú me vas a decir, pero eso es una noticia muy antigua. Es antigua, pero espérate, déjame que te cuente. Estos dos muchachos crecieron en un hogar de sus padres, un matrimonio ejemplar. Él llegó a ser un contador de éxito y la esposa llegó a ser una mujer de mucho éxito también, que dejó su trabajo para poder criar a sus dos hijos. Eric y Lyle Menéndez tenían dinero, sus padres tenían mucho dinero y en su casa no faltaba absolutamente nada.
Ellos dos un día se pusieron de acuerdo para quitarle la vida a sus padres porque ellos querían disfrutar más del dinero que tenían y sus padres, por supuesto, tenían limitaciones para ellos. Así que un buen día, Eric y Lyle decidieron tomar unas pistolas, encontraron a sus padres en la casa, en el balcón, mirando hacia el horizonte, y sin más ni más, vaciaron las dos armas sobre ellos. La madre quedó viva, a pesar de los disparos, pero al que le disparó a la madre, se le acabaron las balas. ¿Y ustedes saben lo que hizo? Fue al carro, recargó el arma, regresó otra vez a la casa y terminó de matar a su mamá. Luego, ellos pensaron que la policía iba a llegar enseguida por el ruido y todo, pero nada, no pasó nada. Así que tomaron los cuerpos y los escondieron en la casa, los pusieron en otro lugar, limpiaron las armas, etcétera, etcétera, y entonces inventaron una historia para la policía después de haber llamado, diciendo que a sus padres los habían matado unos malhechores que habían entrado a la casa en un descuido y que ellos habían estado en tal parte y acababan de llegar, así que hicieron unas llamadas telefónicas para sus amigos y tal, y los muchachos quedaron aparentemente libres del asesinato de sus padres. Ellos entonces empezaron a aprovecharse de la inocencia, y comenzaron a gastar el dinero que tenían los padres en el banco, a ir de viajes, etcétera, a disfrutar en fiestas y todo lo demás, hasta que la policía comenzó a atar cabos y poco a poco se fueron dando cuenta de que estos muchachos podrían haber sido los asesinos de sus propios padres. Eso era impensable. Nadie en la familia hubiese creído que ellos dos habían matado a su papá y a su mamá. Hasta que la policía contrató a un amigo de ellos para que en una conversación, en un almuerzo, le preguntase al muchacho, así en confianza entre amigos, si era verdad que él había matado a su papá o no. Y este muchacho llevaba un micrófono escondido en su camisa y aquel le confesó. Gracias a esa confesión, finalmente los muchachos fueron arrestados. Eso pasó meses después del asesinato de sus padres. Uno estaba de viaje en Londres y cuando regresó la policía lo agarró, al otro ya lo tenían detenido. Estas cosas sorprenden, claro, pero deberíamos nosotros estar sorprendidos de que estas cosas estén pasando en el mundo. Estos dos muchachos ya eran unos jóvenes, adultos, no se habían casado ni nada, pero estaban viviendo la vida que ellos querían con el dinero de sus padres. Pero llegar a asesinar a los padres por dinero, a aquellos que te criaron toda la vida y que no pudieras entender el hecho de que ellos más bien estaban cuidándote, y te atreves a quitarle la vida a aquel que fue tu progenitor. Ahora mismo ellos están pasando en la cárcel cadena perpetua, sin derecho a fianza, sin derecho a nada. Ellos no tienen derecho a apelar su sentencia porque el jurado y el juez dijeron que no, porque después de meses de haber estado escondiendo aquel horrible crimen, ellos simplemente ahora están pagando. Y permítanme hablarles acerca de otro. Esto sucedió en febrero de este año. Está en inglés, pero se los voy a leer. Dice: un muchacho de 15 años en España fue arrestado por dispararle a su familia a la muerte por una discusión acerca de sus notas escolares. Después que un familiar llegó a la casa para chequear por la familia algunos días más tarde, la policía de España arrestó al jovencito, un muchacho de 15 años, que había estado solo en la casa con los cuerpos por 3 días. ¿Ustedes se imaginan este horror? Un muchacho de 15 años mata a sus padres y mata a su hermano de 10 años. Cuando yo leí la noticia, me llené de mucho dolor. El primero discutió con su mamá porque la mamá le estaba diciendo que estaba perdiendo mucho el tiempo con un juego de video. Se molestó
Y entonces se acordó que su padre tenía un arma en el cuarto y fue y la buscó y sin pensarlo, mientras su madre estaba en la cocina de espaldas, le disparó, le dio 3 tiros y la mató. El hermanito que estaba allí de 10 años, cuando vio que su hermano estaba haciendo eso, salió corriendo. Y él salió corriendo detrás de su hermano y le dio 2 disparos y lo mató. El papá no estaba en la casa, estaba en el trabajo. Así que el muchacho esperó hasta que su padre llegara. Y apenas el padre entró por la puerta, sin más ni más, le disparó y lo mató. Le dio 5 tiros a su papá. Muy triste la historia. ¿Qué hizo el muchacho? Siendo que nadie se presentó en la casa a pesar de los disparos, él agarró los cuerpos y los llevó al sótano de la casa. Los 3 cuerpos los llevó al sótano de la casa y él se fue a su cuarto y siguió jugando juegos de video. Comía algo en la casa, pasó un día, pasaron 2 días, los familiares venían a ver qué pasaba, que no se podían comunicar con el papá y la mamá. Y ustedes saben lo que les decía él, es que estamos enfermos, tenemos COVID, no podemos salir. Finalmente, al tercer día, una tía, insistiendo, entró a la casa y se percató de todo lo que había sucedido porque el niño pues no había sido capaz de limpiar todo bien y ella se dio cuenta de lo que pasaba. Así que el muchacho fue arrestado. Pero la mejor parte de la historia no es esa. Como era un menor de edad y como solamente tenía 15 años, fue llevado a un centro de retenimiento de jóvenes, de jovencitos. Y de allí él va a salir en 6 años, porque ya no lo pueden acusar más. ¿Sorprendidos? La Biblia, mis queridos, nos ha dicho por años, por siglos, que estas cosas iban a suceder. El mundo moralmente se está derrumbando. Políticamente se está derrumbando, claro que sí. Económicamente se está derrumbando, por supuesto. Socialmente también se está derrumbando, claro. Pero todo esto está sucediendo porque la moral del hombre está cayendo, se está derrumbando a pasos agigantados. Permítanme leerles lo que dice el apóstol Pablo, lo que escribió el apóstol Pablo hace muchos siglos atrás, y que se lo escribió a Timoteo, uno de sus discípulos en la fe. Él le escribió a Timoteo en el capítulo segundo del libro de segunda, en el capítulo tercero, del libro de segunda de Timoteo, desde el versículo 1, las siguientes palabras. Presta atención. También debes saber esto, le dijo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¡Wow! Esa lista es macabra. Esa lista es definitivamente una lista que debería ponernos a pensar. Estamos viviendo en una sociedad neurótica. Estamos viviendo en medio de personas que no tienen afecto natural, que son vanagloriosos, avaros, amadores de sí mismos, arrogantes, desobedientes a los padres, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Solamente piensa, mi querido, que cuando tú sales de la puerta de tu casa, cuando tú te tienes que enfrentar al mundo, a la gente en una oficina, cuando tú tienes que ir a tu trabajo y enfrentarte a tus compañeros de trabajo, solamente piensa que cuando tú estás en un transporte público, cuando te montas en un avión o en un autobús,
Cuando tú caminas por las aceras de la calle y ves a otras personas que vienen de frente a ti, acuérdate de lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3. Que toda esa gama de personas, toda esa clase de seres humanos existen en el mundo. Por supuesto, la Biblia no está diciendo que una persona tenga todas esas malas características. No, no, no. Eso sería, puede ser que haya, ¿verdad? Pero, sin embargo, podemos encontrar que una persona sea muy arrogante. ¿Los hay? Sí, los hay. Podemos encontrar que una persona sea aborrecedora de lo bueno. Por supuesto. Podemos encontrar que una persona sea calumniadora, oh sí. Chismosos, oh sí. Crueles, por supuesto. Ese par de muchachos que mataron a sus padres eran crueles, son crueles. Planificaron todo. Ese niño desobediente a los padres. Intemperantes, oh sí, de esto encontramos en la calle todos los días personas que solamente piensan en comer y beber, personas que no saben lo que significa tener un sueño relajado, profundo, de descanso, porque mantienen despiertos hasta altas horas de la noche y no le dan al cuerpo el descanso que necesita. Intemperantes. Amadores de sí mismos, sí, mucha gente se ha entregado a la vanidad, se han entregado al simplemente, al solo hecho de satisfacer todo lo que ellos quieren, sus caprichos, sus ropas, sus modas, sus cosas, sus carros, sus casas, amadores de sí mismos. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Por eso el programa se titula Sorprendidos. No deberíamos, hermanos, estar sorprendidos de las cosas que estamos viendo, porque la Biblia hace mucho tiempo que ya nos decía que todas estas cosas iban a suceder. Vamos a buscar otro texto bíblico que nos va a dar un aspecto un tanto diferente acerca de la moral del mundo, cómo ha caído, y de lo que nosotros debemos esperar de las personas con quienes tenemos que tratar día a día. Este texto lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 1. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, otra vez, un hombre muy docto, estudiado y con una relación con Dios muy especial. El apóstol Pablo, hablándole a los romanos, es decir, él escribió una carta a los cristianos que estaban en Roma. Roma tenía subyugado al pueblo hebreo por muchos años. Y cuando el evangelio se empezó a esparcir, saludo Luz Prieto, cuando el evangelio se empezó a esparcir, los cristianos que estaban en Roma, ellos tenían muchos conflictos porque ellos venían de un mundo no judío. Algunos venían convertidos a judíos o a cristianos y otros eran cristianos que vivían en Roma y tenían que enfrentar cada día al mundo de aquellos que no estaban convertidos al evangelio, como sucede hoy también con nosotros. Estamos convertidos, hemos creído en Dios, hemos aceptado a Jesús como Salvador, pero cada día tenemos que enfrentar personas que no están convertidas, personas que no tienen al Señor en su corazón, personas que caen bajo las características de lo que Pablo le escribió a Timoteo. Pero escuchemos lo que le dijo Pablo a los romanos. Les dijo, hablando acerca de personas rebeldes a Dios, le dijo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora estamos hablando aquí de otro tipo de personas. Estamos hablando aquí de un tipo de personas que conoce a Dios.
Estos que está hablando Pablo, estos conocen a Dios, pero han decidido no darle a Dios la gloria que Él se merece. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede una persona conocer a Dios y no querer darle a Dios la gloria que se merece? Sigue diciendo. Bueno, dice acá que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando nuestro razonamiento se envanece, lo que está tratando de decir la palabra, lo que quiere decir la palabra, es que yo pongo mi razón por encima de lo que la Biblia dice. No acepto correcciones. Estoy envanecido. No acepto que nadie me diga estás equivocado. Pero es que yo quiero tener la razón. Así que lo que yo leo, si lo que yo leo no está de acuerdo con lo que yo pienso, yo me quedo con lo que yo pienso. Entonces, ¿qué sucede? Como yo no quiero aceptar la palabra tal como viene, mi corazón se entenebrece, se llena de tinieblas. Yo no he negado a Dios. Yo sigo creyendo en Dios, pero estoy envanecido en mis propios pensamientos. Así que mi mente se llena de tinieblas. Y dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces la persona que actúa de esta manera, estoy hablando de cristianos, el cristiano que actúa de esta manera, que conociendo a Dios no le quiere dar gloria como a Dios, la Biblia dice que su corazón, su mente se entenebrece, se llena de tinieblas. Cuando una persona que conoce a Dios no le quiere dar la gloria a Dios y su mente se llena de tinieblas, el diablo, el enemigo, se aprovecha para hacer de esa persona uno de sus súbditos. Y puede llevarlo a situaciones más penosas, más peligrosas, más difíciles de enfrentar que aquellos que no conocen a Dios. Vamos a seguir leyendo el texto. Dice Romanos capítulo 1, estamos en Romanos en el capítulo 1 y ahora vamos a leer el versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora la Biblia nos está diciendo que estas personas que conocen a Dios y que no le quieren dar a Dios la gloria que Él se merece, estos cambian la gloria que debe recibir Dios y se la atribuyen a un objeto o a otra persona. En el mundo cristiano, mis queridos, hay toda clase de personas. Y en el mundo cristiano, nosotros no podemos, de ninguna manera podemos hacerlo, ¿verdad? Nosotros no podemos ver corazones, solamente vemos apariencias. Es como dice el muy famoso refrán, ojos vemos, corazones no sabemos. Personas vemos, corazones no sabemos. O con rostros vemos, corazones no sabemos. Pero Dios puede leer el corazón. Y estas personas, dice la Biblia, estas personas que dice que conocen a Dios, cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, se rebajan la gloria que merece Dios y se la atribuyen a otra persona o se la atribuyen a algún animal o a otro objeto. Por eso no es difícil encontrar en el mundo cristiano personas que todavía tienen sus preferencias artísticas y le dan a esas personas, a esos personajes que son sus ídolos, sus artistas favoritos. Puede ser un cantante, puede ser un jugador, puede ser un artista de cualquier categoría.
les dan a ellos más de lo que le dan a Dios. Estoy hablando de afecto, estoy hablando de atención, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de emociones, estoy hablando de voluntad. Le dan a esas personas más de lo que le deben dedicar a Dios. Y cambian la gloria que Dios merece y se la atribuyen a un ser humano. O se la pueden atribuir a un objeto o se la pueden atribuir a otro ser vivo como un animal. Pero dice la Biblia que la mente de estas personas se entenebrece tanto que dice la Biblia que Dios los entrega a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. O sea, mis queridos, este tobogán de caída, cuando personas que creen en Dios no le quieren dar a Dios la gloria que Él merece, es muy peligroso, porque puede llevar a la persona a hacer cosas impensables. Por supuesto que la persona va a negar que haga nada, pero la Biblia no se equivoca. Y cuando Dios habla y cuando Dios dice algo en su palabra, puedes estar seguro de que eso es así. Aunque tú no lo veas, sucede. Y dice la Biblia, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, noten ustedes lo que hacen, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y entonces dice la palabra, como estas personas cambian la verdad por la mentira, leen la verdad, pero no les conviene, así que justifican su mentira, razonan su pecado y cambian la verdad por la mentira. Dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. La Biblia está hablando de lesbianismo. Está hablando de relaciones entre mujeres con mujeres. La Biblia está diciendo acá que estas personas que han caído tan bajo son personas que han conocido a Dios, pero que no le han querido dar a Dios la gloria que Él se merece. Y por lo tanto, Dios los ha entregado a la concupiscencia de sus mentes, para que deshonren sus cuerpos entre sí. Y como ellos justifican la verdad que no quieren escuchar con sus propias mentiras y sus razonamientos, entonces Dios permite que ellos sigan descendiendo. Y la Biblia dice que llegan al colmo de cambiar el uso natural de sus cuerpos por el que es contra naturaleza. Y las mujeres entonces se entregan a pasiones vergonzosas unas con otras. Ahora vamos al versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. No es nada sorprendente el que nosotros hoy día tengamos tantas enfermedades de transmisión sexual en el mundo. Porque la Biblia dice que este acto antinatural de homosexualismo y lesbianismo hace
que ellos reciban en sí mismos la retribución debida a su extravío. Por eso el SIDA, por eso tantas otras enfermedades de transmisión sexual. Porque los hombres y las mujeres se han dejado llevar por sus concupiscencias. La palabra concupiscencia quiere decir malos deseos de la carne. Se han dejado llevar por sus concupiscencias y han hecho lo que no deberían hacer. Al principio del programa, cuando te mostré las noticias acerca de esta pareja de hermanos que mató a sus padres y de este niño de 15 años que también mató a sus padres y a su hermano menor, lo único que estaba tratando yo de hacer era mostrarte cómo la humanidad ha llegado a un punto en el cual es irreconocible. Nosotros estamos llegando al punto de ser irreconocibles para Dios por los actos que cometemos, por las cosas que hacemos. Y Dios no tiene otro remedio, siendo que los que le conocen deciden voluntariamente alejarse y no escucharlo. Dios entonces los entrega a sus propias pasiones y los deja. Dice la Biblia, el mismo capítulo de Romanos, capítulo 1, el versículo 28, sigue diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahora va a dar una lista de las cosas que estas personas tienen en su mente, en su corazón. Estando atestados, dice el versículo 20, de toda injusticia, el 29, perdón, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios, llenos de contiendas, de engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Wow! ¡Qué lista! Ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Y no olvides que al principio dice, antes de describir toda esta gama de pecados y de malas características que tienen muchas personas en este mundo, dice que conocen a Dios. Habiendo conocido a Dios, dice el versículo 21, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Son personas que conocen a Dios. Yo quiero regresar al capítulo de Segunda de Timoteo 3, lo que habíamos leído antes, para que observemos o escuchemos lo que dice el apóstol Pablo acerca de esta lista de moralidad que existe en este siglo en el cual vivimos. Recuerden que el apóstol Pablo dijo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y entonces empezó con la lista. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, etcétera, etcétera. Y en el versículo 5, él añade lo siguiente: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad en sus vidas. Y luego dice, a estos evita. En ambos casos, cuando Pablo le escribió a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma,
Y cuando Pablo le escribió a su hijo espiritual Timoteo, en ambos casos, Pablo estaba diciendo lo mismo. Les estaba advirtiendo que estamos viviendo en un tiempo peligroso, porque las personas que tienen apariencia de piedad, aquellos que dicen que creemos en Dios, podemos estar llenos de pecados como los que dicen esta lista. Y necesitamos nosotros entender que esto, hermanos, no puede estar en nuestro corazón. Les voy a leer otro texto. Este texto también es de Pablo. Pablo una y otra vez escribió acerca de estas cosas. Esta vez le escribe a los cristianos que están en Galacia. Y sus palabras aparecen en el capítulo 5 de Gálatas, desde los versículos 19 en adelante. Gálatas, el capítulo 5, del versículo 19. Allí dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Miren ustedes cómo la lista va cambiando. Miren ustedes cómo a cada uno de los grupos a quienes Pablo escribió, o de las iglesias a quienes Pablo escribió, tanto a Timoteo como a los de Roma, como a los de Galacia, él les dice cosas diferentes o va añadiendo cosas a la lista, porque alguno podrá pensar, bueno, no estoy tan mal como parece. Necesitamos pensar, necesitamos meditar, examinarnos a nosotros mismos. Sigue diciendo: celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Luego dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y entonces Pablo llega a un punto en el cual él pareciera no querer seguir escribiendo. Yo puedo imaginarme a Pablo escribiéndole a los de Galacia, a los Gálatas, estas cosas, cómo estaría su corazón cargado de escuchar las noticias de las cosas que pasaban en la iglesia. Y entonces les quiso escribir esto para que ellos estuviesen atentos. Y entonces les dijo, ya al final de la lista, cuando les dice orgías, entonces les dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora permíteme decirte una palabra en cuanto a esto que nosotros hemos leído y que es necesario que nosotros meditemos. Puede ser que tú no seas una persona a la que le guste el licor. Puede ser que tú no te emborraches. Puede ser que no seas de ese tipo de persona que le gusta beber. Pero a lo mejor tú tienes una mente que se la pasa ocupada en calumniar a otros. No puedes estar tranquilo si no estás diciendo mentiras acerca de los demás, calumniando. Y gozas haciendo eso. Aunque tú no seas un borracho, pero si vives calumniando, igualito. La Biblia dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero vamos a suponer que tú no eres un borracho ni un calumniador, pero te gusta andar en pleitos. Lo mismo. Vamos a suponer que no sea nada de eso, pero te gusta estar envidiando lo que otros tienen y andas compitiendo para ver si tú puedes tener algo mejor que el otro.
mismo resultado. O tal vez no, pero tú eres ese tipo de persona que eres idólatra, tienes ídolos, o vives en enemistades, o vives en adulterio, o fornicando. Lo mismo, el mismo resultado. Tales personas no heredarán el reino de Dios. Y ahora, mi querido hermano, yo quisiera pasearte un momento por la Biblia. Pasearte. La Biblia es un libro impresionante, maravilloso. Y nosotros necesitamos regresar a la palabra. Porque la palabra es lo único que va a transformar nuestro ser. El poder del Espíritu Santo a través de la palabra escrita es lo único que va a transformar nuestro ser. Si nosotros no somos transformados por la palabra, podemos llegar a caer en los pecados en que cayeron cualquiera de esas personas. Podemos llegar a albergar cualquiera de esas malas características en nuestro temperamento, en nuestro carácter. Y cualquier mancha de carácter como esta que menciona Pablo en la Biblia, que son malas manchas en nuestro carácter, podría llevarnos a la perdición. En el libro de Daniel hay una experiencia en el capítulo 4 que se trata acerca de la locura del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia y él tuvo un sueño acerca de un árbol que crecía y se hizo enorme y se hizo frondoso, y venían las aves y se posaban en sus ramas, y los animales venían y se cobijaban a su sombra y daba frutos. Y de repente vino un vigilante del cielo, un ángel, en el sueño, y mandó a que cortaran el árbol, pero que dejaran en tierra la raíz. Entonces Daniel fue llamado por Nabucodonosor para que le interpretara su sueño. Y cuando Daniel llegó a interpretarle el sueño, Nabucodonosor escuchó la interpretación del sueño, por supuesto, y entonces él se dio cuenta de que Daniel estaba diciendo la verdad. Y dice la Biblia, versículos 12, vamos a leer desde el versículo 10 en adelante del capítulo 4 de Daniel. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo. Se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, había en él alimento para todos, y debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, etcétera, etcétera. Y Daniel le dijo en el versículo 22 a Nabucodonosor: tú mismo eres, oh rey, ese árbol, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Un gobernante que se hizo famoso, un gobernante que se hizo poderoso, un gobernante que llegó a adquirir mucho territorio y era muy joven Nabucodonosor. Un gobernante que tenía muchos siervos, un gran ejército, un gran país. Babilonia, Nabucodonosor. Versículo 23, Daniel le dijo: y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: corten el árbol y destrúyanlo, pero la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 años. Esta es la interpretación, oh rey.
y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, le dijo Daniel a Nabucodonosor, te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos o años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y luego dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y le dijo Daniel a Nabucodonosor, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Tus iniquidades redime haciendo misericordia para con los oprimidos, porque tal vez eso sea una prolongación de tu tranquilidad. Así que Nabucodonosor tuvo su sueño y Daniel se lo interpretó y le dijo lo que tenía que hacer. Redime tus pecados. Ten misericordia con los pobres. Ayuda a los demás. Que tal vez eso sea una prolongación de tu tranquilidad. Y dice la Biblia en versículo 29, al cabo de 12 meses, un año después, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi nombre? Se envaneció, se llenó de altivez, se llenó de arrogancia. Y dice la Biblia, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como las bestias te apacentarán, y 7 tiempos o años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Redime tus pecados con justicia, dice la Biblia. Nabucodonosor escuchó al profeta, él escuchó la palabra de Dios, pero se le olvidó o no le quiso hacer caso. Tal vez pensó que no iba a ser tan malo como decía. Tal vez pensó que de repente, Dios es misericordioso, Él es amor. Y se llenó de altivez, se dejó llenar de arrogancia. Noten que todo el pecado de Nabucodonosor fue la altivez. El gran pecado que él cometió, que hoy día no se reconoce como un pecado tan grave, fue simplemente decir que por su fuerza y su poder, él tenía todo lo que tenía. ¿Cuántos de nosotros no asumimos día a día la misma actitud? De llegar a pensar que las cosas que tenemos las tenemos porque nosotros trabajamos, tenemos dinero, tengo una cuenta bancaria, tengo gente que me hace esto, aquello y lo otro. Y nos olvidamos que si no fuera por Dios, no seríamos nada ni nadie. Por eso el apóstol Pablo dijo, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. El mayor peligro que tenemos nosotros en este tiempo, ya casi para terminar, porque el tiempo vuela en este programa, el mayor peligro que tenemos nosotros, mis queridos, es tener en nuestro ser pecados que no se ven. El orgullo, la vanidad, la arrogancia, la altivez, la envidia, los celos, las iras. Esos son pecados morales. Esos son pecados que están en nuestra mente y que de vez en cuando afloran y luego pareciera que se van. Pero la Biblia dice con claridad
que aquel que cree en Dios y alberga esas cosas en su mente puede seguir un descenso muy peligroso, al punto de negar a Dios por completo y atribuir la gloria que Dios se merece, bien sea a sí mismo o a otros. Pero lo peor aún es que la persona que cae en semejante ejemplo de desobediencia, no haciendo caso a lo que la palabra dice, corre el gran peligro de pensar que esa actitud no lo va a llevar a ninguna cosa mala y por lo tanto se va deslizando y va cayendo y se va perdiendo y no se da cuenta. Gracias, Patricia, por tu comentario. Así que, hermanos, nosotros necesitamos, en los 4 minutos que me quedan, nosotros necesitamos llegar a lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Él les dijo lo siguiente: en contra de los frutos de la carne, el apóstol Pablo dijo que debemos tener el fruto del Espíritu. Y él dijo, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¡Wow! Esto, hermanos, eso sí sorprende. ¿Tú sabes qué sorprende? Sorprende ver a una persona llena del Espíritu Santo y que manifieste en su vida el fruto del Espíritu. Eso sí sorprende. Lo que no sorprende es el otro lado de la moneda. Ver homicidios, robos, mentiras, envidias, celos, chismes, murmuraciones. Eso nos sorprende. Porque estamos en el tiempo final y la moral del hombre se ha ido al suelo. Pero cuando tú te encuentras a una persona llena de bondad, de misericordia, de amor, de paz, una persona que tiene dominio propio, una persona que tiene paciencia, que es benigna, misericordiosa, entonces te quedas sorprendido. Y déjame decirte que hay muchos en el mundo. Hay muchos que han permitido que Dios transforme sus vidas y los llene del Espíritu suyo. Hay muchos que a diario manifiestan ese fruto del Espíritu en su trato con los demás. Hay muchos. Y yo quiero pedirte, mi querido, mi querida, que te unas a ese ejército de hombres y mujeres que están llenos del Espíritu de Dios. Solamente sé franco con Dios. Háblale a Dios y dile, Señor, yo reconozco que soy un orgulloso. Señor, yo reconozco que mis motivaciones cuando me compré ese carro no eran las correctas, o mis motivaciones cuando fui a hablar con fulano no eran las mejores. Yo reconozco que he tenido envidias y celos e iras. Díselo a Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por tus misericordias y bondades. Y gracias, Señor, porque viviendo en estos tiempos tan peligrosos como los que vivimos, tú todavía nos das la oportunidad para ser llenos del Espíritu. Llénanos del Espíritu y que en nosotros se manifieste el fruto del Espíritu Santo para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar allí. Dios te guarde, Florana. Muchos saludos. Les esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche a través de Fe y Armonía en su programa Volvamos a la Palabra. Les invito a suscribirse a mi página de internet frankfloresbible.com y a seguirme a través de Instagram y Facebook en las redes sociales. Dios te guarde, Yolanda. Bendecido. Bendiciones para todos. Que el Señor nos guarde. Feliz noche. Mediante la preparación alcanzamos el éxito. Y qué mejor éxito que el de estar preparado para la venida del Señor. Llenémonos del Espíritu Santo y percibamos cómo cada parte de la historia se convierte en un bucle que llegará a su fin hasta el día en que Cristo venga.
Volvamos a la palabra. Seamos parte de las personas que quieren realizar el gran cambio mundial, aprendiendo cada día más de Él e informándonos de cómo se está desarrollando la venida del Señor. Volvamos a la palabra con el pastor Francisco Flores. Acerquémonos cada día más al regreso de nuestro Dios.